Quería enseñar los boletos del tren que había guardado, junto con otros pequeños recuerdos. Es justamente un boleto que necesitas para viajar. No los encuentro. Este tesoro ha desaparecido. Lo único que tengo es un boleto de tren de un viaje posterior. ¿Cómo comprar el boleto de tren para abordar el Transiberiano? Es toda una aventura. Por un lado existe la barrera del lenguaje, que pone trabas y que resulta sumamente difícil para mí. Pero también el sistema ferroviario, su estructura y su organización resultan confusos para un extranjero no familiarizado con ello. Las tablas con los anuncios son enormes y muestran los horarios, los números de los trenes y algunas paradas, pero no todas. Cuando hice el viaje, los horarios se regían por el de Moscú. Ahora sí, son los locales. La diferencia entre Moscú y Vladivostok son 7 usos horarios, es decir, la hora de la partida era las 9 de la mañana, siendo la hora local las 4 de la tarde. Ahora me estoy acordando de una situación embarazosa. Estábamos en la punta septentrional del lago Baikal, en la ciudad de Severodvaikalsk. El tiempo que llevábamos viajando ya me había permitido obtener una cierta claridad sobre algo que de entrada me había parecido oscuro, enigmático, indescifrable e incomprensible. Ya no me resultaba tan difícil leer las rutas de los trenes, entender las siglas, relacionarlas y coordinar los números con los destinos. Sin embargo, quedaba un obstáculo por vencer. Ese se presentaba en la persona que atendía en la ventanilla. ¿Cómo será su dicción, su modulación del lenguaje? ¿Tendrá una nítida pronunciación de las palabras? ¿Podré comprender los giros lingüísticos que utilizaba? Estos interrogantes me desconcertaron y la incertidumbre si seré capaz de entender y hacerme entender me afligía. Bueno, hay que enfrentar el reto. Frustración. En la primera ventanilla a la que me acerqué no entendí nada, absolutamente nada. La segunda estaba desierta y finalmente se me acercó un joven que me ofreció su ayuda. Por lo menos eso le inferí, porque a sus palabras tampoco las entendí. Pero sí me lo ofreció y con su amable asistencia finalmente pude comprar los boletos. Ya con los boletos en la mano subimos al tren. El tren que inició el largo viaje hacia Occidente. Su despedida fue acompañada por los tonos de una marcha solemne.